Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, seguimos con las lecturas. Además, vais a tener unos cuantos días seguidos vídeos de lecturas, cada día uno, al menos hasta que acabe este mes. Vamos a hacer un tour de force, a ver si ponemos por fin en el canal al día las lecturas, al menos lo que es de enero a octubre de este año. Y hoy toca Cartem. Cartem, una editorial que sabéis que cada año va increciendo, lo que empezó siendo un catálogo pues con unos títulos muy concretos, se ha ido ampliando con obras de todo tipo y toda índole, y este año ya lo que llevamos, han habido varias lecturas que desde luego, algunas auténticas sorpresas y otras que me las esperaba sinceramente, me han gustado, me han entretenido de una manera u otra, y unas mucho mayor grado y otras en menos. Pero hoy hablaremos de las lecturas de Cartem que más he disfrutado. Primero iremos con una que era un sobreseguro. ¿Cómo no? Luna de Guerra, de Herman y Van Ham, ni más ni menos. Dos grandes maestros que tardaron su tiempo en poder reunirse y hacer frente a ese proyecto. Un caso real, una boda, que sucede algo, no voy a spoiler, sabéis que no quiero hablar mucho de las tramas, y que mediante ese, digamos, acto social, una boda y una cosa que pasa, pues se encadenan una serie de factores, ¿no? Y ahí es donde Van Ham deja viajar su imaginación y ante un abanico, ya lo veis, de infinidad de personajes, crea una trama en la cual empiezan a aparecer rifles, escopetas y empieza a enmarañarse la cosa. Esta obra, tanto por su brevedad, recordad que es un álbum autoconclusivo, el clásico europeo de toda la vida, un poquito más de páginas, pero claro, la variedad de personajes, todo lo que explica sobre todo en la primera parte del álbum. Si no fuese por ya el oficio de un guionista como Van Ham y el oficio y maestría de un dibujante como Germán, eso se hubiese quedado, vamos, seguramente muy enrevesado y con una lectura muy atropellada o muy densa. Pero se nota que aquí estamos hablando de dos genios del cómic, dos genios del cómic europeo, de la banda cine, y con muchos años de oficio y que saben perfectamente en todo momento cómo afrontar tanto Van Ham, ese guión, ese personaje, o aquel o el otro, como Germán, cómo distribuir las viñetas, ¿no? Para que la trama sea una trama que va de menos a más y acaban mucho más. Y a pesar de que, evidentemente, no es ni la mejor obra de Van Ham ni la mejor obra de Herman, al menos en mi opinión, es un alburazo. Es un claro ejemplo de cuando dos cracks de esa índole tiran de oficio, pueden hacer que una historia que en principio podría resultar del todo, pues en según qué momentos en manos de otros, ¿no? Anodina, tópica, previsible, pues que en su momento te sorprendan, que en su momento te entretenga y que sobre todo tengas la sensación, a menos la que he tenido yo, de que en ningún momento pierdes el hilo de la trama, que sería lo más fácil. Esa obra ya la había leído hace muchos años, no recuerdo, creo que en revista, pero es que hacía muchos años que no se reeditaba. Pues Cartem lo ha hecho de nuevo, lo ha editado con mucho oficio también, una edición correctísima y vamos, otro titulazo para la colección de Van Ham y Herman y vamos, que qué lástima que no se hayan juntado muchas más ocasiones para hacer ejemplos como este, ¿no? De talento, genialidad y oficio. Sin ser las grandes obras espectaculares tanto uno como de otro, ¿eh? Pero forma parte de ya de un álbum el cual, pues si ya sabías que más o menos con esos nombres sería difícil que te decepcionase, encima no solo me ha convencido, me ha encantado. Vamos a otro autor que es una debilidad mía. Y una obra, una continuación, por decirlo de alguna manera, de una obra también que es una debilidad mía. Hablamos ni más ni menos que el maestro Joan Mundet y con Rita Candela, a orillas de la suerte. Esto digamos que sería una continuación, por decirlo de alguna manera, ahora me explicaré, del anterior álbum que publicó Joan Mundet, en ese caso mediante la editorial Ponenmont, que era Bajo el cielo de acero, donde el protagonismo sobre todo era de otro personaje de raza negra, pero bueno, no sin más, por si no lo habéis leído, y iba acompañado, bueno, al principio se encuentra, ¿no? Con ese personaje Rita Candela, y a partir de ahí pues forman una dupla con una historia maravillosa, ¿no? Un puro western crepuscular. Y aquí digamos que seguimos los pasos de Rita Candela, uno de esos dos personajes, con ya como protagonista absoluta de esa trama. Empieza pues digamos con unos familiares en una ubicación muy concreta, con un tipo de negocio muy concreto, familiar, y que a partir de ahí se conoce según qué personajes y se van enmarañando la cosa.
Es increíble como Joan Mundet, con una aparente sencillez, pero con una facilidad para que lo más complejo, ¿no? Que la trama sea fluida, que te esté atando completamente a la trama. O sea, vas pasando páginas y no quieres parar. Es puro western. Personajes que van apareciendo, que unos te sorprenden más que otros, pero sobre todo también la facilidad que tiene para crear atmósferas, ¿no? Tanto con el tema cromático, con el tema también de según qué fondos. Es una barbaridad. No vamos a descubrir ahora a Jean Moulet. ¿Qué vamos a decir de él? Que no hayamos dicho ya aquí en el canal. Pero desde luego, Rita Candela no decepciona. Es puro espíritu de la obra de la que viene cogida de la mano. A pesar de que soy de los que opina que a pesar de que yo recomiendo leer primero el Bajo el cielo de acero y luego porque digamos el concepto, ¿no? de la obra la coges mucho más, que además ya ha dicho Joan que es un proyecto con el cual él tiene pensado ya alguna historia más. O sea que si los lectores responden, no nos extraña que tendremos más aventuras derivadas de esta Rita Candela, Orillas de suerte. Joder, con la cámara ya empezamos ya. A ver, aquí, pero vamos a probar el enfoque. Te lo juro que lo de la cámara me tiene desesperado. A ver si ahora la enfoca. A ver, vamos a acercarlo. A ver, ahora sí. Puro western. Y sin realmente alardes de plays espectaculares y gratuitas muchas veces. Joder, qué bien narra, qué bien dibuja, qué bien construye los personajes, qué bien lleva el ritmo de las tramas río y las subtramas. Una maravilla de nuevo Joan Mundet. Al que le guste el western lo disfrutará y sin ser una de esas historias que a lo mejor muchos cuando las leéis diréis, es uno de los westerns de mi vida, tampoco, joder, se disfruta, como digo siempre, ¿no? Como un cochino. Una maravilla, Joan Mundet como siempre, sin decepcionar, la edición maravillosa. Esperemos que la anterior, creo que está catalogada o agotada, no sé si me equivoco. Espero que Carten la recupere algún día y tengamos en el mismo formato los dos para tenerlos ahí juntitos. Pero desde luego, Rita Candela no ha decepcionado. Así como había unos proyectos que me esperaba disfrutar y que no me han, por fortuna, no me han decepcionado, ha habido una gran sorpresa, que es la última pieza. Con guión de Valén, que el último que leí de él fue aquella historia de ciencia ficción con ¿cómo eran los hijos de Happeton? ¿Vale? Con aquel dibujo tan particular, ¿no? de Jade Santana. Y de verdad, aquí nos vamos a otra historia completamente diferente. Junto a Valén está Segade al arte, al dibujo. Y aquí vamos a un hombre con una amnesia, digamos, o sea, se acuerda solo de los 6 últimos meses de vida. Y nos iremos a una trama, a ver si sacando un poco la lámpara, mejoramos la imagen, disculpad, a ver si ahora consigo que defina mejor sin tanta luz. A ver. Ay, por Dios. A ver, aquí sí mejor. Y nos vamos a una trama en la cual pues recibe una especie de piezas y esas piezas, ¿no? Con las que primero tiene que ir a un banco, etcétera, se van regresando. No voy a spoiler porque aquí sí que avanzar mucha cosa en la trama es, vamos, jorobar la lectura. Empezamos con una típica historia de atracos, de planes perfectos, donde se van incorporando otros personajes y a pesar de que el dibujo no será el más que habéis visto en vuestra vida, que según qué personajes te da la sensación que se podría haber desarrollado todavía mucho más, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto el protagonista como su pareja están muy bien desarrollados, pero hay personajes que te gustaría conocerlos más, ¿no? Y a pesar también de que dices, ay, me falta un poquito más de página, de verdad. Sinceramente, con ese cómic, tanto Valén como Segade demuestran que esos cómics que normalmente leemos mucho más en el mercado franco-belga también, pero sobre todo en el mercado americano, ¿no? De planes perfectos, atracos perfectos, de tramas así tipo puzzle, que hasta que llega al final no acabas de encajarlos todas las piezas, de ahí el título, ¿no? La última pieza. De verdad, demuestran que el talento de los autores pueden crear ese tipo de tramas y que no tenemos envidiar para nada a la creatividad de según qué guionistas norteamericanos o europeos. Una gran sorpresa, una grata sorpresa la última pieza, de verdad, sinceramente no me lo esperaba. Y dentro de esa temática, a pesar de que no es un cómic perfecto, ¿no?
lo he disfrutado muchísimo. Es de estos que tengo ganas de volver a leer. Tengo muchas ganas de volver a leerlo sin el ansia esa de la primera lectura, ¿no? De que vas pasando las páginas y quieres saber cómo acaba. Tengo muchas ganas de releerlo. Vamos a un cómic completamente diferente. Y aquí sí que no sabía qué esperar, a pesar de que ese autor tampoco me decepcionó nunca. Pero qué gran noticia, ya lo comenté cuando Daniel nos avanzó que Cártem ahora llevaría los títulos de ese autor, de Jim. Aquí ya lo sabéis, algunas de las primeras obras que se reseñaron en el canal fue Una noche en Roma y también Elena, y etc. Es un guionista y dibujante también, no en todas sus obras, pero en algunas, que toca temas que pueden dar a pensar y que te pueden hacer reflexionar, ¿no? Y que incluso según qué momentos y según qué lectores o lectoras pueden decir, esa trama me causa un poco de mal rollo. Aunque son tramas que se podían presentar perfectamente en la vida real. Y aquí más real que la vida misma. Estamos hablando de Detox. En ese caso, con guión de Jim, dibujo de los personajes también de Jim, pero trabajo también de los fondos, color y tal de Antonin Galo. Ya he de decir que el arte le da un aire cinematográfico al cómic brutal, ¿no? Tanto por la narrativa que tiene como por el trabajo de los dos autores. Pero aquí sobre todo lo que habla es de un hombre, pues bueno, que tiene un traspié importante en su vida, un hombre, pues bueno, ¿no? Digamos, enfrascado e inundado con el ritmo frenético que nos lleva nuestra vida y sobre todo las tecnologías, ¿no? Las redes y las obligaciones. Y a partir de ahí, pues va a un lugar donde tiene que hacer una cura de desintoxicación, pero de una droga que a día de hoy no es de las más recurrentes, sino la droga de la conexión, estar conectado a un mundo, ¿no? Al mundo, digamos, digital, al mundo que nos han ordenado vivir. Y desconexión de todas esas tramas y volver a conectar con las cosas esenciales de la vida, ¿no? La naturaleza, las relaciones de las personas que te rodean, relacionarte con las personas que te rodean y sobre todo también relacionarte más contigo mismo y escucharte más a ti mismo. Y desde momentos ligeramente humorísticos a momentos, obviamente, que son los que hacen más creíble esa trama, ¿no? Que esa persona enseguida no cae en lo bucólico y en lo trascendental del ambiente que le toca vivir entonces, ¿no? Sino que son dos, tanto su manera de pensar como el mundo que se encuentra, ¿no? Es absolutamente diferente y chocan. Pero luego llegamos a momentos más oníricos, ¿no? Aquí este animal tiene una simbología muy concreta. Pues sin entrar en dramatismos, ni lecciones de moral, ni enseñanzas gratuitas, te hace un claro reflejo de en qué sociedad vivimos. Y que muchas veces, como con ese ritmo que llevamos y con esas nuevas y falsas obligaciones que nos creamos a nosotros mismos, abandonamos precisamente lo que habitamos, ¿no? Que es este mundo, ¿no? Muchas veces estamos mirando una pantalla y no estamos viendo esta puesta de sol que tenemos al lado. O ese paisaje con el que pasamos, ¿no? Yendo en coche o en tren, y estamos más enfrascados en una pantalla o enviando un mensaje o respondiendo una llamada. Y es un poco eso de lo que quería hablar Jim. Y creo que tanto Jim a los guiones y al dibujo de personajes como Antonio Gallo, con el resto del tema gráfico, está maravilloso. Los extras enriquecen la obra todavía, además, tienen todo el sentido del mundo y aparte de detalles gráficos, ¿no? Como estos, por ejemplo, construcción de página, guión, etcétera, y los coloreados, etcétera, te venga muy bien de a dónde quiere ir esa obra. Y Jim, ya os lo digo, a día de hoy sigue siendo uno de esos guionistas del franco-belga que me atraen más leer sus obras, que cada vez que saca algo nuevo lo quiero leer ya, que cuando lo recibo lo pongo arriba de toda la pila, que a pesar de que en el mercado franco-belga está lleno de autores de talento descomunal y que tengo muchas ganas de leer, Jim es un caso aparte. Jim es esos casos que sé que lo que me va a explicar no es más de lo mismo. Sé que tampoco me va a hacer a lo mejor grandes obras maestras del noveno arte, ni él lo pretende, ¿no? Pero quiero hablar de temas de los que normalmente no se habla tanto. Y es de agradecer que hayan autores así como Jim en un mercado como franco-belga. De verdad, maravilloso, gran noticia que Cártem lleve a ese autor y desde luego muchas ganas de que reedite algunas de las que sacan que están agotadas, como las próximas nuevas que tengan de salir. Qué gran regalo y qué gran lectura
ese detox. Y otro autor de los clásicos, grandes clásicos, ¿no? Que digo, tengo de leerlo sí o sí, pues el gran Alfonso Font, a la espera de este gran título, ¿no? Que lleva ya 2 años, ¿no? Intentando sacar Cártem, ¿no? Prisionero de las Estrellas, pues saca ese segundo volumen de Aloma, esa mujer investigadora, donde pues reciben, espérate, ya empezamos con la cámara, esto es un drama, lo de la cámara, te lo juro. Aquí, vale. Empezamos, digamos que seguimos con el canon, ¿no? Y el tipo de historia que vimos en la primera entrega. También os digo que son volúmenes autoconclusivos, podéis leer este sin haber leído el primero, a pesar de que, bueno, gusta ver la trayectoria. Y aquí va simplemente con un objeto, una reliquia, que después del todo el conflicto bélico que hubo en Irak, pues consiguió esa pieza y a partir de ahí, con una teórica investigación, ¿no? y una trama que se va aclarando a medida que van pasando las páginas, nos van llevando pues a diferentes ubicaciones, también con un papa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que está claro es que Alfonso es un gran maestro. El trabajazo que se ha pegado aquí de documentación es brutal. O sea, se nota que ha puesto toda la ilusión con ese, que estaba disfrutando mientras lo hacía, y sobre todo el trabajo de según qué fondos, tanto de una ciudad que conozco muy bien como de otras ubicaciones, ¿no? De verdad, es una gozada. Aquí tenemos, por ejemplo, esas ubicaciones de Barcelona. A ver si la cámara por fin despierta. Dios de mi vida, qué drama hoy con la cámara. A ver, aquí. A ver si ahora sí. A ver si la acerco más. Ahora. Es una pasada con otras cosas. Aunque el protagonismo, Alfonso aquí no quiere que el protagonismo sean unos fondos preciosos, sino que la trama te siga guiando y a partir de ahí nos quedamos, no, estoy aquí hoy también, precioso, nos quedamos con una trama súper entretenida que te tiene atrapado desde la primera hasta la última página, con la sensación, eso sí, de que al final es un poco, no diré atropellada, ¿no? Pero quizás me hubiese gustado ver un poquito más de páginas, ¿no? De desarrollo y sobre todo para que el final desenlace quedase todavía más redondo. Pero aún así, Alfonso es una gozada siempre leerlo. Aloma, desde luego, también me gusta más este segundo que el primero. La cabeza del Papa todavía me convence más que el primero. Y solo puedo decir que muchas ganas de nuevas entregas de Aloma y sobre todo muchas ganas de que el gran maestro Alfonso Font siga dibujando y siga narrando en viñetas. Una delicia, recupero de nuevo y otro título que he disfrutado un montón y me lo esperaba, sinceramente. Otra gran sorpresa, esto sí que no me lo esperaba. Además, en rustiquita, formato chiquitito, no sé si comic book, sí, comic book un poco más pequeño que el comic book, pero es un europeo, ese Over. Aquí, digamos, fijaos para empezar, porque además ese título fue premiado y candidato a muchos premios en Francia. Fijaos, para que os empecéis, que rustiquita, blanco y negro. Además, aquí vemos los límites en negro y luego otras páginas con la viñeta, las calles, como se dice, en blanco, ¿no? Cuando es en negro son los flashbacks, ¿no? Se ha pasado, y el blanco, digamos, que sería el presente. Entonces, hablamos de un policía retirado o apartado de este mundo. Sobre todo, estamos hablando de un noir, puro noir, donde muchos de los cánones y los clichés típicos del género los tienes aquí. A pesar de estar ambientado no en callejuelas de un barrio, de una gran ciudad, bajo la noche y las farolas, ¿no? Sino en un pueblo marítimo, donde, pues sin serlo, hace un poco una especie de vida de pescador, ¿no? Recordando un pasado lleno de, pues eso, ¿no? De alcohol, violencia y cosas que quiere tapar, que no quiere recordar. Poco a poco iremos viendo que al ser testigo de algo que no tendría que haber sido testigo aquí en ese pueblo pesquero, tiene de empezar a actuar, que no lo diré mucho más para no spoilear, y a partir de ahí también lo combinarán con una poco a poco aclaración de un poco de dónde viene ese personaje y por qué ha acabado así. Al que le gusta el noir, eso es una lectura, ya no diré obligada, pero que va a disfrutar sí o sí, porque ahí va a tener todo lo que espera de un noir, pero además con personalidad propia, no un noir al uso,
sea, dentro de los casos del noir, que el noir, o como llaman ahí en el mercado franco-belga, el polar, ¿no? Lo diríamos más adecuadamente. Es todo lo que tiene todo lo que quieres ver en un noir francés o en un polar, como se dirá. Quizás algunos dirán, hostia, es que no me responde todo. O ahí quedan preguntas en el aire, ¿no? Las principales para mí no. Y en mi opinión, mejor que sea así. Y hay según qué historias y según qué tramas que si te lo explican todo pierde su gracia. Y hay algunas que mejor que queden en el aire y que además uno mismo, el lector, en ese caso yo, pues vayamos dándole vueltas y saquemos nuestras propias conclusiones. Perdonar por ahí por lo de la cámara. Ya lo sé, es una jugarreta de cuidado. Pero aquí. Ahora sí. ¿Vale? Muy chulo. El arte me ha encantado. La edición también, muy práctica, rustiquita, pero os hagáis una idea. Mira la diferencia con un europeo normal, ¿vale? Estamos hablando de europeo, ¿eh? ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Pero es que no le hace falta más. Gran edición, siendo la rustiquita que es, un precio súper asequible, súper recomendable. Que le guste el noir, Over, una lectura súper recomendable, de verdad. Y así como hablamos de que se nota aquí cuando hay un buen editor, pues aquí tenemos un claro ejemplo también, con una relectura. Un cómic que ya leí en su, digamos, campaña de crowdfunding, que además aquí, tanto el segundo como el tercer volumen, cuando salió, tuvisteis al autor, pues en plena campaña, ¿no? Hablando de un poco del proyecto, y es ese Ragnarok, el destino de los dioses. Aquí os he reseñado los álbumes cuando salieron unitariamente, en su formato de crowdfunding, pero claro, ahora Cartem lo ha publicado ya solo ves la portada ya, con los acabados y el dibujo de la portada y dices, joder, aquí ya me ha ganado. Pero es que además el papel, el prólogo y todos los extras que hay son una barbaridad. Pero esta obra, no solo por los extras, la edición, la encuadernación, la portada, sino también por la obra en sí. La elección del papel le queda perfectamente a ese dibujo y color de Mariano Saura. Es brutal como queda. Esa obra ha ganado enteros, no, o sea, ha duplicado, triplicado para mí su calidad. Y aquí es donde se nota que cuando hay un buen editor detrás, ¿no? En ese caso, Daniel Díaz y su equipo han hecho una edición maravillosa donde se demuestra que un cómic, si se edita bien, todavía gana muchísimos. Que a ver, Mariano se nota que le puso todo el cariño del mundo con la edición de sus álbumes, ¿no? Pero claro, los medios no eran los mismos. Ni la experiencia en editar de, por ejemplo, Cartem, ¿no? Que está pues, ya desde hace muchos años se acostumbra a hacer libros en gran formato y ediciones de coleccionista. De verdad, y para quien no viese mis reseñas de la obra, estamos hablando de una lección magistral de todo lo que es la mitología nórdica, desde el clásico árbol a todo demás, y además, si os digo, yo soy muy aficionado a esa mitología, he leído muchísimo ya en cómic, en libros de esa mitología, y aquí hay personajes, criaturas, que muchas ya me las conocía de memoria, otras las conocía bien, otras había oído hablar de ellas, y otras que no las he visto en mi vida, porque tendréis aquí, obviamente, Odín, Thor, a Valor, bueno, etcétera, etcétera, pero también a criaturas, madre mía, que algunas, pues aquí también hay algunas reconocibles, pero otras, por ejemplo, que yo no había visto en mi vida. Y ante todo, pues eso, así como es un primer álbum, el primer álbum de los tres, pues es más sobre todo explicativo, introductorio, tanto de los personajes como de la mitología, etcétera. Luego viene la absoluta barbarie, las batallas y bueno, el puro espectáculo, con ese toque de color que hace él mezclando, digamos, con los rotuladores. Es brutal, es brutal. Y con un estilo muy, 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 muy particular, muy particular. Brutal ese Ragnarok, al Destino de los Dioses, ya lo era como cómic y ahora con esa edición, maravilloso. Me ha encantado. Estoy muy contento por Mariano, que seguro que estará más feliz con 8, todavía más que yo, con ese pedazo de edición. Nos vamos a un cómic muy diferente, que aquí sí que no sabía que me iba a encontrar. Disculpa, voy a pegar un traguito, si no. Pero claro, con ese autor que había leído un par de usuarios sabía que no iba a ser una obra cualquiera, una obra cómoda, etcétera, una obra al uso, es ese Eternidad. Pero la madre del Carmasio, ¿cómo me ha dejado ese cómic?
Ante todo, para que os veáis, os enseñaré un poco de lo que es. Cómic en muchos momentos puramente pictórico. Espérate, a ver, voy a intentar hacer desde escenas así, más puramente pictóricas y muy simbólicas, a algunas que rayan el hiperrealismo, por ejemplo, como esta, con un veterano de la División Azul que aquí está caracterizado como si fuese Rubén Pellejero, uno de nuestros grandes autores. Ahí, espera, aquí lo veis, de Rubén Pellejero, se nota que se ha inspirado en él, y además en los agradecimientos lo nombra, o sea que... Y, ¿cómo lo diría? Planes así, además de muy poquitas páginas, ya lo veis. Y aquí, digamos, para no spoilear mucho, ¿quién nos narra? Aquí nos narra, pues, la antesala, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, de cepa nevada rusa, y, bueno, un fondo alemán que, aparte de las grandes atrocidades que luego se enfrentan en ese tipo de páginas, ¿no?, con un dibujo más impresionista, barroco, etcétera, pero menos definido, ¿no?, que aquel que hemos visto con Rubén Pellejero, etcétera, o el personaje, este entiendo que es. Aquí hay los grandes contrastes del cómic, ¿veis? Fijaos, esos dos estilos tan diferentes, pero también llevas a la vez. Y bueno, más que en las gran masacre que hacen esas tropas, ¿no?, con ese comandante, pero que a la vez, después de hacer esas grandes masacres, se ponen por las noches a tocar música de Schubert. A ver si lo veo por aquí. A ver, existe alguna escena por aquí. Espérate, vamos a verlo. Es una de las pocas páginas más que os enseñaré, porque si no, mira aquí. Entonces, en los caballos que se sienten atraídos por la belleza de esa música. Podría hacer muchas cosas, pero aquí sobre todo es una síntesis de... a ver, lo que ha hecho aquí Malgazzi y Ledas ha sido una significación de lo que es el ser humano, a nivel de que es capaz de lo más bello, de lo más increíble, ¿no?, como por ejemplo tocar esas piezas de Schubert, a luego esas mismas personas crear esa belleza y a la vez crear el mayor terror y la mayor barbarie que se pueda tener. A ver, ¿no?, cómo es capaz el ser humano de tener esos dos extremos tan diferentes, tan antagónicos y tan extremos, pero a la vez pasar de uno a otro con tanta facilidad. Y es curioso, ¿no? Quizás somos el único animal de este mundo que somos capaces de ello. Y luego sí, está un espectáculo pictórico y narrativo de Manuel, pero eso sí, con un estilo, una narrativa aquí. Sobre todo no esperéis un cómic con una presentación, un nudo y un desenlace y una historia al uso. Es un cómic para pasar sus páginas y, mediante sus imágenes y según qué momentos narrados también, experimentar sensaciones y sentir. Eso es como ver un cuadro, y aquel cuadro muchas veces, más que lo que quiere decir, es lo que te transmite, ¿no? Pues Eternidad es esto. Un cómic que sobre todo quiere transmitir sensaciones. Y sobre todo quiere transmitir también la dualidad del ser humano, de esa capacidad, ¿no?, innata que tiene para lo más bello y lo más horrendo que pueda existir. Maravillosa Eternidad, un cómic que seguro leerá muy poca gente, un cómic que seguro no será un bestseller o un multiventas, pero un cómic desde luego de estos que da prestigio a un catálogo como el de Carten, porque desde luego esto es una absoluta maravilla. A pesar de que por trama, por estructura narrativa, por tipo de dibujo, etcétera, pueda a muchos lectores no atraerla, pero es una puñetera pasada esa Eternidad. Y en cambio, si nos vamos a algo mucho más clásico, mucho más el cómic de toda la vida, joder, cómo me ha transportado a mi infancia y juventud. Santuario de Buitres, por fin lo he leído, con Ángel García Nieto, ni más ni menos, y Benito Gallego, el gran maestro Benito Gallego. Un relato de Robert E. Howard, que lo ha adaptado para el cómic Ángel García Nieto, y al arte, pues Benito Gallego. Recordar, Benito Gallego, dibujante que hizo junto a Roy Thomas las tiras de prensa, algunas de las tiras de prensa de Tarzán, y sobre todo un relato de Robert E. Howard, que como muchos otros que hizo de otros personajes, se podían adaptar también a una historia de Conan, ¿no? Por ejemplo, escenarios, una damisela en apuros
y todos los ingredientes de un western clásico de toda la vida, con un estilo también hiperclásico de toda la vida, con un color muy particular, con unos colores vivos muy de ese tiempo. Y evidentemente los que nos criamos con ese tipo de tebeos y ese tipo de cómics lo disfrutaremos con muchísimo porque nos devolverá a la infancia y digo, este es el tipo de western con el que crecí. Pero otros quizás que empiezan a leer ahora dirán, esto parece un cómic de esos que leía mi padre o mi abuelo. También tienen la razón. Pero para lectores como yo y seguro que muchos otros que estáis ahí detrás, esto es una joyita, un caramelito, porque además, si nos ponemos a poner pegas, pues que es cortísimo, porque obviamente hay relatos de Ronald Howard que eran cortísimos, esas decenas y decenas y decenas y decenas de relatos que hizo, eran cortísimos. Incluso hay algunos de Conan adaptados al cómic que Roy Thomas los alargó y los hizo míticos, ¿no? Como esa saga de Belly, de la Reina de la Costa Negra, pero que luego el relato era lo que era. Aquí hay un gran respeto por ese relato. Desde luego, es una historia que, adaptada al cómic, yo no la recuerdo. Y sinceramente, te da lo que esperas. Te da lo que esperas. No voy a poner la última página, que es espectacular, porque es puro spoiler. Pero vamos, ya lo veis. Western de toda la vida, cómic de toda la vida. De estos que a lo mejor algunos encontrarán, a lo mejor demasiado clásico, pasado de rosca. Pero lectores como yo, es como volver a los inicios, ¿no? Y sobre todo ese arte. Y también chapó con la elección de la portada, ¿eh? Porque había diferentes portadas posibles. Estoy de acuerdo que era la mejor. Edición bujonuda para un cómic sencillito, pero que te da lo que esperas. Y vamos, por amantes del western clásico, esto es otra joyita. Vamos con otro que tampoco me lo esperaba. Madre mía, qué grata sorpresa y qué cómic, por Dios. Eso sí, también estamos hablando de Rafa Fonteriz, ni más ni menos. Yo a Rafa Fonteriz, de Rafael Fonteriz, lo conocí en historia que publicó en el Vibra en su momento y luego fue reeditada o impresa de bolsillo, era la editorial, no lo recuerdo. Bueno, aquí hablamos de un nombre que aquí volvemos a una especie de noir, pero también mezclándolo con una especie de misterio barra fantasía barra surrealismo. A ver, describir ese cómic no es fácil, ¿eh? Pero bueno, también como no quiero spoilear mucho, tampoco me voy a ir por las ramas. Volveremos a encuadrar la cámara, porque veo que hoy la cámara hace lo que quiere. Vamos allá, a ver si ahora sí, vale. ¿Y qué vamos a decir de Olvido Culpable? Vemos aquí un personaje que va a hacer una investigación en un pueblo, una localidad lejana, digamos, de la gran ciudad, para investigar unas desapariciones. Y a partir de ahí, junto con otro personaje femenino, que también está muy bien construido, se desarrolla una trama en la cual pues aparece otro personaje femenino que puede tener algo que ver con las personas desaparecidas, y a partir de ahí empieza una especie de personaje parecido un poco al Over que había comentado, ¿no? Un personaje con su tortura interior, con sus comidas de tarro y tal, junto con otra persona también que es prácticamente igual que él, el otro personaje femenino, y con una investigación que hay tramas, hay momentos que me recuerda estar viendo algunas películas o por ejemplo, de Twin Peaks, ¿no? De David Lynch, ¿no? Pero sin también perderse en el remolino surrealista que a veces se metía Lynch, ¿no? También hay momentos que parezca que, digamos, de tramas, ¿no? Leas según qué obras, algunas de las más famosas, pero también más surrealistas de Close, ¿no? Por ejemplo. Pero luego también me encanta cómo trabaja el misterio y el qué demonios está pasando, qué demonios está viendo, con un poder de narrativa. También tengo que decir que el formato apaisado, ya sé que a algunos nos convence lo apaisado, pero para la narrativa que estoy utilizando le queda maravilla. Y sobre todo también cómo utiliza el color. Por ejemplo, hay momentos que utiliza el rojo, que tiene todo el sentido, que la mayor parte de la trama es en esos tonos así como grises, ¿no? Cenizas. Pero luego también hay algún momento, es un encuentro, donde también el azul del cielo tiene su sentido también. A ver dónde está, a ver si lo encuentro. Lo encontraré un día de estos. O también las imágenes de televisor, también en un tono así más ocre. Utiliza el color con mucha inteligencia aquí, ¿eh? Pero también tiene su mensaje, ese tono del azul de los cielos. Aunque a pesar de toda la obra, como también todo lo que quiere transmitir es muy gris, muy, ¿lo sabéis? Así.
Y así como también, igual que no, hay cosas que se responden, muchas cosas que quedan en el aire. Creo que es una trama llevada pasito a pasito, muy bien estructurada, muy bien pensada, muy bien narrada. Y sinceramente se nota el oficio y los años que llevan esto, porque desde luego, esto no lo puedo enseñar, porque es spoilerazo, pero desde luego lo que ha hecho Rafael Fontes aquí es un puro oficio y un gran TVO. Me ha encantado Sólido Culpable. No sé qué es más explicar sin empezar a spoilear, sinceramente. Pero desde luego me ha parecido una grata sorpresa. Ya no el talento de Rafael Fontes, sino que ese cómic me hiciese darle tantas vueltas al tarro. Súper recomendable también. Y luego ya, pues vamos a los dos últimos. Este no sabía que me encontraría. Bueno, sabía que me encontraría, pero no sabía realmente cómo reaccionaría. Que es lo último de Paco Asenjo. Recordar que, que la anterior obra, no para recomendarla en el canal, ¿no? Esos dos volúmenes que lo sacó con campaña, crowdfunding, ¿no? El Infierno Azul, que fue un trabajazo, siendo su primer cómic, ¿eh? Qué barbaridad lo de Paco. Siendo su primer cómic, qué trabajazo de documentación, de buena narrativa, con un dibujo sencillo, con un estilo que recuerda un poco pues, a nuestros conocidos Paco Roca, etcétera, salvando las distancias, y que con la sencillez que lo narraba, pero sin perder dramatismo y sin entrar pues, en los tópicos o en el clásico estilo del cómic bélico. Me pareció maravilloso y fino. Y aquí estamos con ese Frente Leningrado, que como dice el título, no dejamos de salir de la División Azul, de aquella época histórica, pero ya, pues eso, ¿no? En los años en que ya tienen de ir a defender Leningrado. Y sinceramente, el trabajazo también, otra vez, de documentación, no sé si estoy a la memoria, creo que son un poco más pequeños que los de Infierno Azul, este formato. Creo que sí, tendría que asegurar. El mismo trabajazo en los mapas, en la, digamos, narrativa de lo que era el día a día de aquellos soldados, de cómo lo vivían, los momentos de hermandad, los momentos de drama, los momentos de puro pánico, vamos, es puro, es puro Infierno Azul, pero narrando esa otra historia. Entonces, por un lado, y luego la añade con documentación fotográfica, etcétera, etcétera. Entonces, sin decir mucho más, pero bueno, ya también muchos ya sabéis lo que pasó en aquella barbarie, ¿no? Que fue este momento de la Segunda Guerra Mundial. Yo ahora me quedo con el decir, joder, Paco, estás demostrando que aquí te mueves como pez en el agua, qué bien lo haces, pero yo tengo ganas ya de que Paco me explique alguna otra cosa, alguna otra temática, o dentro del bélico y barra histórico, algún otro periodo. Porque digo, aquí ya creo que ya ha contado todo lo que tenía que contar y quiero que, porque está demostrando que el tío vale un montón, que me explique otras cosas. Y desde luego, a quien le gusta ese género y que le gustó Invierno Azul, vamos, ni lo dude, el Frente Ligado lo va a disfrutar más. Quizá por la novedad y porque no sabía que me iba a deparar Paco Senjo como autor, me impactó y me cogió más Invierno Azul, pero sinceramente es una gozada como Paco Senjo toca ese género, toca ese trabajo de documentación y de preparación de historias, sobre todo también con un estilo tan, fijáis, ¿no? Lo que me refería con un estilo así Paco Roca, ¿no? Hablando a distancias, ¿no? Con las caritas que hace, aún así los personajes son reconocibles. Con la cantidad de personajes que hay, son reconocibles, ¿sabes? En todo momento, al menos a mí me ha pasado, he tenido esa sensación de que en todo momento sabía quién le decía aquello o qué personaje era el que le respondía, ¿no? De verdad, puro oficio también, puro talento, lo de Paco Senjo, y para que le guste el bélico barra histórico, súper recomendable. Muy, 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 muy buen cómic. Y ya para terminar, la visitación de un clásico para mí es un clásico moderno, pero no podría decirte que mi favorito del Torres, porque también está Sangre Bárbara, que sabéis que es una debilidad mía, también está el Puritano, hay muchos más. Pero es uno de los cómics que le tengo más cariño del Torres, de Juan, que es Hoy me ha pasado algo muy bestia. Que digo del Torres, pero en realidad toda la idea, todos los conceptos de Storac, que estas últimas semanas ha tenido un poco de polémica en las redes por otros temas, pero bueno, no entraremos ahí. Pero luego también con el arte de Julián López, no veo ya, no veo sin gafas. Es un drama ya, lo de la vista como lo tengo, de Juan Albarrán y Gamboa también, y luego ahora Nacho Tenorio y Sergio Morete.
Lo que más me ha gustado es, con esa nueva edición, es el formato así muy de comic book que le han dado. La escenografía está muy corrada, pero ese es el clásico dibujo de, digamos, la anterior edición, con la que conocí yo. ¿No? Yo lo conocí con la edición de Planeta. Anteriormente aquello, recordad que era mediante un blog, cuando Internet era lo que era. Y bueno, es un superhéroe, un tío que adquiere unos poderes y bueno, lucha contra según qué infames por las razones y luego también por otros lugares. Y ahí bueno, se crean una pandilla de personajes maravillosos, un personaje femenino también maravilloso, pura acción, guión redondo para mí de Juan del Torres, y con una historia concebida de que ahora un poco el concepto ahora sí que ya está completo, ¿no? Y desde luego, de todas las maneras que ha estado publicado y todo esto, yo creo que esta es la edición de momento, para mí, definitiva. Está cojonuda, además, me encanta porque van combinando las diferentes portadas, ¿no? Con cada uno de los capítulos o números, ¿no? Está muy currado, ¿eh? En cada capítulo hay la típica portada de grapa americana. Me ha encantado. Cómic que era de principios de los 2000, finales de los 90, yo creo que de principios de los 2000, si me equivoco, 2006, 2005, no me acuerdo, ahora hablo de memoria. Pero maravilloso hoy me ha pasado como bestia, con esa edición de Cartem, vamos, se han salido, brutal, y desde luego una gran alegría que volvamos a tener disponible ese título y además también editado. Pues ya lo he visto, era lo de Cartem que a finales de octubre me he podido leer. Todavía quedan varias cositas por leer este año, algunas ya anunciadas. Tengo muchas ganas de leer ese segundo integral de Ley 10, obviamente eso de Alfonso Bot tan esperado, ¿no? Prisionero de Estrés, y algunas otras cositas que están pensadas ahora también para noviembre y diciembre. Muchas ganas de leerlas y obviamente las que me gusten las traigo al canal para destacaras, pero tela, la calidad que ha mostrado Carten durante este año en todos estos títulos y bueno, y lo que hay que esperar. Próximamente a ver si nos que venga Cartem al canal y charlamos un poco más también de esos títulos, más lo nuevo que tenga de venir. Hemos acabado ya el capítulo de Cartem, ahora ya hacemos cortinita, preparamos ya el siguiente, que también será bueno, bien interesante y que esto es un no parar, que hay las demás lecturas. Venga, os dejo tranquilos, pero como siempre y ante todo, antes desearos lo más importante. Buenas lecturas y ser felices siempre.